Hay direcciones que se convierten en cicatrices. Y allá en Nueva York, más específicamente en Long Island, existe un pequeño pueblito llamado Amityville. Pero en el 112 de la calle Ocean Avenue, La Paz solo es una fachada. Esa casa, con una construcción colonial holandesa, con esas icónicas ventanas que parecen ojos que nos vigilan, ahí es el hogar de una de las historias más recordadas del siglo XX. Pero mucho antes de que mencionemos fantasmas, sombras, demonios tal vez, antes de eso está marcada por una tragedia. Y no solo hablaremos de esta casa que pareciera ser una casa encantada. Antes de eso hablaremos de una masacre, de un juicio y de la delgada línea que puede existir entre lo paranormal y entre el fraude. Bienvenidos a un nuevo episodio. Pónganse cómodos, porque hoy exploraremos el caso de Amityville. Para todos los que los conocían, los de feo eran el típico sueño americano. Pero dentro de esa fachada, dentro de esa casa del 112 de Ocean Avenue, Ronald DeFeo Sr., que era el padre, digamos que llevaba la casa de forma un poco bastante violenta. Lo podríamos mencionar como un tirano, porque no solo ejercía una fuerza física brutal sobre la familia, sino también emocionalmente los tenía, digamos que un poco muy controlados. Así que, antes de que existieran fantasmas en esa casa, el miedo que la familia sentía sobre su padre reinaba y convertía esa atmósfera en un ambiente de terror, pero no hacia un fantasma ni hacia un demonio. Aquí todos le tenían miedo a su propio padre. Y bueno, la madrugada del 13 de noviembre de 1974, justamente a las 3:15 de la madrugada, el hijo mayor de esta familia, llamado Ronald, mejor conocido como Butch, de 23 años, que digamos tenía una adicción a las sustancias ilegales, se despertó y tomó un rifle Marlin calibre .35. Ahí comenzó a visitar cada una de las habitaciones de la casa, encontrando primero a sus padres dormidos, a los que les quitó la vida con 2 disparos a cada uno. Después fue a cada una de las habitaciones de sus hermanos, que eran 4: Dawn, de 18, Allison, de 13, Mark, de 12 y John Matthew, de 9, a los que, sin ningún tipo de culpa, simplemente decidió terminar con su vida. Y bueno, más o menos a las 6:30 de la tarde de ese mismo día,
Butch llegó después de su trabajo a un bar ahí mismo en Amityville y comenzó a pedir ayuda. Mencionó que parecía que alguien había ejecutado a su padre, a su madre, a sus hermanos, y varias personas decidieron acompañarlo. Y el dueño de ese bar, llamado Joe, desde ahí, desde su local, hizo una llamada de emergencia donde describió lo que había pasado, y un rato después las autoridades acudieron a la casa y ahí encontraron que cada uno de los miembros de esta familia yacían en su cama. Y aquí llegamos a una de las partes que hacen especial a este caso y hacen que el debate se mantenga vivo, más allá de todas las evidencias que veremos que demeritan cada una de las teorías. Y es que cada uno de los cuerpos estaba boca abajo en su cama y parecía que ni siquiera habían sido administrados sedantes ni nada. Parecía que la familia simplemente estaba dormida y fueron asesinados. Y el rifle que utilizó Butch es un rifle que hace bastante ruido, pero nadie despertó, ni los hermanos, ni los vecinos. Los vecinos simplemente comentan que escucharon todo ese día, parte de la tarde y de la noche, al perro de la familia, que era un pastor alemán, que estaba muy inquieto y estaba ladrando mucho. Pero mencionan que durante la madrugada jamás escuchó algo. Y aquí entramos en este punto de cómo es posible que en una misma casa, con un rifle que hace tanto ruido, no lo hayan escuchado. Y claro, Butch mencionó que él no había querido hacer esto, sino que unas voces en su cabeza le ordenaron que debía hacerlo. Recordando un poco al caso Mijangos, donde Claudia mencionaba que las voces habían dicho que cada uno de sus hijos era un demonio. Parece que en este caso también Butch fue inducido por un ente a realizar este múltiple asesinato. Y bueno, Butch como enfrentó un juicio que comenzó al año siguiente, por allá del 14 de octubre de 1975, donde Butch y su abogado William argumentaron que Butch sufría algún trastorno en el que Butch dijo que las voces en su cabeza le insistían que consumara este crimen. Y bueno, como todos sabemos, la prensa llevó esto a un nivel totalmente exagerado y comenzaron a decir que Butch había sufrido algún tipo de posesión por algún ente maligno, pero la verdad es que el psiquiatra que estaba encargado del caso, el doctor Harold, mencionó que a pesar de que Butch consumía sustancias como la heroína y el LSD y sí tenía algún trastorno antisocial, no era completamente
incapaz de controlar sus acciones ni sus decisiones. Él, ese mismo día, en el día del crimen, fue completamente consciente de lo que hizo y ningún trastorno lo obligó ni ninguna voz, simplemente Butch lo hizo por decisión propia. Así que el juez, Thomas Stark, declaró que estos crímenes que había cometido Butch habían sido los asesinatos más atroces que se habían cometido en ese condado desde que se había fundado. Unos días después, el 21 de noviembre de 1975, Butch fue encontrado culpable de 6 cargos de asesinato en segundo grado. Después, el 4 de diciembre de 1975, el juez sentenció a Ronald DeFeo Jr. a 6 cadenas perpetuas. Butch estuvo recluido en el Centro Correccional Sullivan, en Fallsburg, Nueva York, y ahí se quedó hasta su muerte. Todas las apelaciones que él hizo y las solicitudes que presentó a la Junta de Libertad Condicional fueron completamente denegadas. Y el 12 de marzo del 2021, Butch, a los 69 años, falleció tras más de 45 años en prisión. A día de hoy, la causa de la muerte no ha sido revelada y su cuerpo simplemente fue incinerado. Es lo que pasó con Butch, que es el actor intelectual de los crímenes. Pero regresemos un poco. Regresemos por allá de diciembre de 1975. La casa fue adquirida por una familia. Una familia de apellido Lutz. George, el padre, y Kathy Lutz adquirieron esta casa que ellos mismos mencionaron que había sido una oferta muy difícil de rechazar. Y ellos mencionaban que el pasado de un lugar no determinaba cómo tenía que ser el presente ni el futuro. Así que dijeron que, bueno, una oferta como esta, a pesar del pasado que tenía la casa, pues simplemente no definía cómo sería su futuro. Pero el futuro tendría otros planes para los Lutz. Los Lutz mencionaban que en la casa sucedían muchas cosas del tipo paranormal. Así que decidieron llevar a un sacerdote para que éste bendijera la casa. Pero al momento de que el sacerdote entró y se dispuso a realizar el ritual, una voz grave le gritó: "Lárgate". Después de esto, el cura sufrió ampollas en las manos y simplemente enfermó así de repente. No quedó ahí la situación, y es que George Lutz comenzó a experimentar una serie de cambios en su cuerpo. Comenzó a pasar días sin tomar ducha, comenzó a perder mucho peso y de repente generó una obsesión con la chimenea de la casa. Y según reportes, cada madrugada a las 3:15 él se despertaba. Y sí, recordemos que a las 3:15 de la madrugada es la misma hora donde Butch acabó con su familia. Y también hay reportes que mencionan que en la casa se veían moscas y moscas y moscas en pleno invierno. Y esto
esto dista de ser lo normal. Las moscas en invierno simplemente como que desaparecen un poco. Pero en esa casa reportan que había mares de moscas. Y esto es raro. También mencionan que la casa despedía cierto aroma a carne podrida. Y hicieron un hallazgo. Un hallazgo que no figuraba ni siquiera en los planos de construcción de la casa. Y que mencionan que sus mascotas preferían evitar. Y es que en el sótano encontraron lo que ellos mencionan como la habitación roja. Y esta habitación era pequeñita, pequeñita, pintada completamente de rojo. Y nadie sabe por qué estaba ahí, ni para qué, pero ahí la encontraron. Y también se menciona que la hija pequeña hizo un amigo con el que jugaba. Este amigo era conocido como Judy. Y la descripción de la pequeña menciona que es como un cerdo con unos ojos rojos que brillaban mucho. Y después de 28 días de vivir en el 112 de Ocean Avenue, los Lutz simplemente dejan todo y se marchan. Ellos mencionan que las puertas se arrancaban de golpe, sin ninguna explicación, y que en las paredes podían ver figuras que asemejaban a demonios. Así que 28 días después de su llegada, dejaron todo. Los closets llenos, la cocina llena de despensa. Simplemente decidieron que lo que ahí habitaba era tan fuerte que ni siquiera quisieron llevarse sus cosas. Y aquí, después de esta huida de la familia Lutz, en el año de 1976, comienza uno de los casos más famosos en el que intervienen dos personas igualmente famosas. Y estamos hablando ni más ni menos que de Ed y Lorraine Warren. Así es, los Warren decidieron tomar el caso de Amityville para investigarlo. Y pues como todos sabemos, Lorraine Warren tenía este don de la clarividencia. Y en la primera ocasión en la que fue, mencionó que esta casa parecía un portal al infierno. Y como mencionamos, en el sótano existía esta habitación roja. Y por supuesto los Warren, al notar que de ahí provenía toda esta carga energética, decidieron que ahí centrarían toda esta investigación. Y Ed afirma que en esa parte fue víctima de un ataque físico por una fuerza que es inexplicable. Pero de esta habitación roja no sale la que puede ser una de las mejores evidencias en cuanto al tema paranormal. Y es que en el segundo piso, así como en la mayoría de sus casos que hemos podido ver en películas como El Conjuro, los Warren utilizaban este método de sesiones de fotografías automáticas. Y es que usaban estas cámaras con detector de movimiento. Y en una de ellas, la foto reveló una de las
imágenes más, tal vez más circuladas en internet. Y es que aparece un niño con unos ojos que la verdad es que da miedo. Aparece asomado en una puerta. Y por lo que hemos escuchado, el único niño era el hermano pequeño, Matthew. Y después de esto, de todas estas evidencias que tenían los Warren, llegaron a la conclusión de que esta casa era poseída por una entidad que no pertenecía a nuestro plano. Y esta había llegado por esa atracción que sentía después de lo que Butch había cometido unos años antes. Pero llegamos a un punto de quiebre que no sé si sea una cosa u otra, pero la verdad es que no podemos negar que la historia presenta unas inconsistencias bastante grandes. Y es que el abogado de Butch, que lo defendió en ese juicio, unos años después admitió que la historia de los Lutz había sido inventada después de unas cuantas copas. Y tenemos estos puntos que nos muestran que tal vez las versiones mencionadas estaban un poco o ni siquiera fueron reales y habían sido inventadas completamente. Y es que los Lutz habían mencionado que en una ocasión encontraron unas huellas de pezuñas en la nieve. Sí, unas huellas como de cabra. Pero el registro menciona que durante el tiempo que ellos estuvieron ahí en esa casa, jamás hubo nevadas. Jamás cayó ni un solo copo de nieve. ¿Cómo es posible que mencionen que vieron muchas pisadas de pezuñas en la nieve cuando nunca hubo nieve? También recordemos que ellos mencionaron que las puertas salían volando por fuerzas. Pero cuando la policía fue, recordemos que la policía acudió cuando encontraron los cuerpos de la familia. Después de lo que mencionan los Lutz, también revisaron la casa y encontraron que las cerraduras y las bisagras de cada puerta eran las mismas que estaban cuando Butch. ¿Cómo es posible que mencionen que una puerta vuela, pero que la cerradura sigue siendo la misma? Que las bisagras siguen siendo las mismas. Jamás se modificaron. Jamás se cambiaron. ¿Cómo? Bueno, inconsistencias de la historia. Y después de los Lutz llegó gente. La casa siguió siendo habitada. Y todas estas familias simplemente nunca mencionaron ser testigos de algún evento paranormal. Simplemente era una casa que fue testigo de un crimen, pero hasta ahí quedó. Hay reportes de que nadie haya sido testigo de esto. Así que este fue un plan muy bien elaborado por parte de los Lutz, porque a base de esto se crearon libros, se hicieron películas. Tal vez los Lutz lo hicieron con el propósito de
obtener algún ingreso económico aparte, o puede ser que todo haya sido en cierta manera real y estas entidades atormentaron a los Lutz y ellos no pudieron soportarlas. Bueno, la verdad es que nosotros no podemos decir si lo que vivieron los Lutz fue real o todo fue una invención para que Hollywood nos presentara las películas que tenemos hoy en día. Y aquí tenemos un verdadero punto de quiebre, porque hay gente que menciona que Amityville simplemente es una casa donde se cometió un crimen y hasta ahí quedó, y que las películas, los libros, simplemente fue una invención, una forma de generar ingresos extras. Pero hay gente que menciona, como por ejemplo los Warren, que ese lugar sí presentaba algún tipo de energía. La verdad es que no lo sé. No sé si los Lutz manipularon esto para generar ingresos o si existe algo ahí. Pero lo que sí sé es que esa casa a día de hoy ya no es la casa tan conocida de Amityville. Y esto porque sufrió cambios. Por ejemplo, ya no es el 112 de Ocean Avenue. Cambiaron el número porque muchos turistas iban y no solo se conformaban con tomarse una foto con la fachada de la casa de Amityville, sino que había gente que intentaba entrar. Y recordemos que esto sigue siendo una casa. Hay gente que vive ahí. Entonces cambiaron el número. En Google Maps, si tú buscas la calle de Ocean Avenue, la casa se encuentra censurada completamente. Y también, por lo que se sabe, esas ventanas tan típicas en forma de ojos ya fueron reemplazadas y las cambiaron por unas ventanas completamente normales. Así que la casa ahora luce como cualquier casa. Y claro, siempre fue una casa, solo una casa, con un pasado bastante turbio, sí, pero hoy pasa como cualquier casa de cualquier vecindario. Obviamente sabemos la historia y sabemos dónde está. No es como que la casa la hayan movido, pero esa casa, más allá de lo que se mencione, de lo que la gente quiso hacer creer en aquel momento, creo que nos deja la enseñanza de que lo paranormal tal vez puede dar miedo, pero el actuar del ser humano, esa crueldad que puede llegar a existir dentro de cada uno, creo que es el verdadero horror de esta historia. Como una persona que, si bien sufrió maltrato por parte de su padre, llevó esto a un nivel tan grave que no solo fue al padre, sino que fue a toda la familia. Y bueno, también nos demuestra que es más fácil intentar salir por la parte de es que escuchaba voces, es que no estoy bien, a que enfrentar consecuencias de cada acto que
que realizamos, cada decisión. Así que llegamos al final del capítulo. Y aquí, bueno, en este canal tratamos de revisar eso que el tiempo nos hace intentar dejar en el pasado. Pero aquí recordemos, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Así que seguiremos analizando este tipo de casos, y no con la intención de generar morbo en cuanto a los crímenes como este o el de Claudia Mijangos, sino más allá de esto, generar conciencia que la salud mental es bastante importante. Y estamos en pleno 2025. Ya nadie te tacha de loco por ir a un psicólogo. Nadie debería siquiera intentar juzgar que una persona se preocupe por su salud mental. Y bueno, si este capítulo les ha gustado, los invito a que se suscriban y a que compartan este video. No sin antes dejarles una pequeña reflexión. A veces, cuando miras a la oscuridad te devuelve la mirada. Mi nombre es Roberto y esto fue El Horror en Amityville. Nos vemos en la próxima, si es que pueden dormir tranquilos esta noche.